Eso que les mostré es em, lo que yo escribía cuando era chica, adolescente, cerca de los 13, 14, 15, quizás más chica aún, en la época de la escuela primaria también. Y escribía a máquina. A máquina. Usaba una máquina de escribir que había sido de mi abuelo paterno, que se la había dado a mi papá y mi papá me la había dado a mí. En realidad estaba en la casa y yo me la apropié. No sé de qué manera conseguí la tinta, porque las máquinas de escribir de antes tenían una cinta de tinta y un carrete donde vos ponías el papel y con las teclas ibas escribiendo. Estoy haciendo una descripción suponiendo que nadie nunca vio una máquina de escribir. Quiero creer que sí, y el que no seguramente sabe de lo que estoy hablando. Digo, la gente un poco más joven. Em, de eso pasamos directamente, sin solución de continuidad, a las computadoras, a los procesadores de texto que vienen en una computadora, que no solamente se puede trabajar con texto, sino que en una computadora hay múltiples herramientas para hacer distintas cosas. Una de ellas es generar textos. El procesador de texto más conocido es el Word, y luego hay otros. Yo no soy experta, tampoco me dedico a escribir. Seguramente la gente que trabaja en ese rubro tendrá mucha más idea. Y finalmente tenemos a los famosos archivos de PDF, que tienen un formato un poco más, si se quiere, estable, en el sentido de que lo que se guarda en un PDF no es tan fácil modificar como lo que se guarda en un Word, aunque también existen maneras de limitar las modificaciones de los Words, de los archivos de Word. Em, Volvemos a lo mismo, al uso del papel, primero que nada, en comparación o en contraste con lo digital. Son las mismas observaciones, el papel ocupa espacio, el, lo digital no, excepto en la virtualidad, o si en el disco duro de una computadora seguramente ocupa espacio, en un teléfono, un archivo de Word, un PDF ocupa espacio, pero no es el mismo que ocupa algo, el material impreso. Hay un espacio virtual frente a un espacio físico, concreto. Eso cambió, se transformó completamente. Pero no me voy a meter en eso porque ya lo hablábamos y ya estamos prácticamente de acuerdo con que esto es así. ¿No? Sino, quiero como detenerme a pensar en cómo era en aquel momento sentarse frente a una máquina de escribir y eh, escribir en papel, que ya de por sí tenía una diferencia muy grande a lo que es un manuscrito, porque ¿qué se gana al pasar de el manuscrito únicamente al uso de la máquina de escribir? Que todo el mundo me podía leer, porque es una lectura que es legible y no depende de la letra manuscrita de cada persona, que puede ser diferente y puede llevar a alguna confusión o a alguna cuestión que no se pueda entender. Em, Eso se mantuvo, se mantiene hasta hoy. Si yo armo un Word, me lo puede leer cualquiera, porque lo va a entender. Se van a entender las letras, ¿sí? Las palabras que están escritas. Em, bueno, a lo que voy es,
Y al punto que quiero ir es a cómo era ese espacio, ese momento de sentarme frente a una máquina de escribir para producir un texto, a diferencia de lo que ocurre hoy. Lo primero que, la diferencia, quizás la otra gran diferencia que hay con la actualidad, es que además de que ahorramos espacio, etcétera, hay como una optimización. ¿Existe esa palabra? No sé si existe esa palabra. Bueno, a ver, hay como una especie de facilidad, si se quiere, en el mundo digital, cuando vos te pones a escribir en una computadora, para la corrección. Cosa que no ocurre cuando vos estás trabajando y escribiendo con una máquina de escribir en papel con tinta. No, no se puede borrar lo que escribiste. Una vez que lo escribiste, permanece. Si te equivocaste, hay que sacar la hoja de papel. Se podía tachar, yo me acuerdo que se podía tachar, pero bueno, en general ese texto no te sirve para nada, porque si querés hacer un original para entregar como un trabajo en algún lugar, no puede estar todo tachado. Cosa que no ocurre con un procesador de texto como el Word, que borrás y vuelves a escribir. No existe el tachón en el mundo digital. Em, y eso parece un detalle, sin embargo, pienso que la imposibilidad de corregir en el mismo momento en que estás escribiendo genera una pausa en la persona que está escribiendo. Una pausa en el medio de la acción de escribir que permite reflexionar y tomarse quizás unos segundos más para decidir qué es lo que va a escribir. Con esto no estoy diciendo que en la actualidad esto no ocurra. Probablemente sí. La gente que escriba textos, trabajo en un área en la que tengo que producir textos y no es que me siento y escribo cualquier cosa, total lo puedo borrar. Obviamente hay una reflexión previa a la escritura. Sin embargo, hay una diferencia muy grande entre poder borrar y volver a escribir y que no pase nada, a tener que tachar, tener que sacar el papel, poner uno nuevo o generar todo un escrito borrador con la máquina de escribir, corregirlo a mano y volver a pasar ese escrito que me ha pasado, porque alguna vez hice algún trabajo en la secundaria, creo yo, con máquina de escribir y me pasó tener que corregir y tener que volver a poner un nuevo papel para pasar todo el trabajo en limpio. Yo no sé si el tiempo es más o menos. La verdad es que no lo sé. Obviamente se gasta menos papel ahora, se utiliza menos papel ahora, y eso está muy bueno. Em, sí quiero como puntualizar en esto que acabo de decir, en la pausa que uno tiene que hacer frente a la posibilidad de cometer un error y de que sea muy engorroso corregir ese error, o no tiene que ser un error, sino hay algo que yo quiero decir que lo dije de manera incompleta al escribir y lo tengo que completar. No puedo dejar un espacio como si se puede hacer en un procesador de textos como el Word, sino que tengo que pensar muy bien qué texto voy a generar y esa pausa, pienso yo, que es muy característica de ese momento y de las personas que trabajaron de esa manera, al escribir y al generar textos. Esa pausa se transforma en otra cosa. Claramente ahora no existe eso.
No estoy hablando de la producción de textos académicos, porque ello ya implica otro tipo de ejercicio, ni siquiera estoy hablando de literatura, porque eso implica otro tipo de actividad, pero quizás en textos informales se fue modificando esa pausa que uno hace antes de escribir lo que está pensando o el texto que quiera producir para comunicar algo. Bueno, uno podría suponer que con lo acelerado que va todo, prácticamente ahora ya no hay una pausa y muchas personas escriben sin pensar. Si lo trasladamos al uso de las tecnologías de la comunicación, como por ejemplo, sobre todo el WhatsApp y las redes sociales, ahí tenemos todo un tema. Eh, las redes sociales que funcionan claramente en el mundo online, en el mundo virtual. Bien, habría que hacer, creo yo, un rescate de esa pausa. Sería muy necesario, muy sano, muy positivo retomar esa pausa y volver a ponerla en valor. Bien, no tengo mucho más para decir respecto de esto. La máquina de escribir, un poco para dimensionar, se usó, yo creo, no quiero exagerar, pero creo que mínimo 100 años. Es un montón en la historia de la humanidad. Un montón, y creo que más, inclusive, no sé si más. Eh, es un montón. Parece que no es un montón, pero lo es. Entonces, no subestimemos al tiempo que se tomaron todas las personas que vivieron durante todo ese tiempo y a la pausa que tuvieron que hacer cada vez que quisieron generar un escrito con una máquina de escribir. Eso tiene un significado muy importante, muy importante. Implicó una manera de ver el mundo y de estar en el mundo. ¿Qué se transformó? Si ese cambio fue positivo o no, como todo, seguro que sí, pero también seguro que no, que en algún punto algo hace ruido y algo está desequilibrado. Como todo, ventajas y desventajas de haber llegado al mundo digital y de haber llegado al mundo virtual. Bien, hasta acá llegó este videito con esta pequeña reflexión. Por ahí les voy a poner algún dato de en qué momento surge la máquina de escribir, en qué momento se empieza a usar, etc. Soy Gabriela de la Fuente y estoy en YouTube.